Hola multiversales. Bienvenidos a Universos que no fueron, un espacio donde la imaginación y la pasión por las historias se unen para explorar realidades alternas, giros inesperados y mundos que pudieron ser. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje por los fanfics más increíbles. Aviso legal y créditos. Todo el contenido presentado en este canal, incluyendo historias, imágenes, música y personajes, no me pertenece. Los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. Créditos completos a los autores, artistas, estudios y compositores que han dado vida a estos universos. Este audio es propiedad de Universos que no fueron. Cualquier intento de robo, copia o uso sin permiso será perseguido legalmente por un ejército de abogados multiversales. No es para tanto, pero sí cuesta trabajo editar y montar todo esto, así que mejor ponte a chambear en tus propios proyectos y deja que este canal siga creando en paz. Con amor, pero con respeto. Capítulo 6 al 10. El aleteo de unas alas le llamó la atención mientras corría. Ravel volaba a su lado, dejando una estela de brasas en el aire con sus alas ardientes. Su tono era burlón, pero sus palabras estaban impregnadas de una fría determinación. ¿Sigues en pie? Lo admito, tu potencial es impresionante. Unos años más y este partido podría haber terminado diferente. Pero hoy... se acabó. ¿Qué te hace estar tan seguro?, espetó Kazuki, sin detenerse. Porque a estas alturas, la resistencia de tu equipo debe estar al límite. Por muy hábil que sea tu obispo curando heridas, no puede recuperar la energía agotada, ¿verdad? El tono de Ravel rezumaba una seguridad petulante. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo y lo levantó para que lo viera. Estas son las lágrimas de Fenex, un tesoro invaluable de la familia Fenex. Una gota cura cualquier herida al instante. Mientras tengamos esto, nuestra victoria está garantizada. Sus palabras continuaron en forma de una larga conferencia sobre la riqueza y el poder del clan Fenex, pero Kazuki Furua no le hizo caso. No tenía tiempo que perder con su arrogancia. Acelerando, la dejó atrás. Su grito de indignación apenas se registró mientras corría hacia el nuevo edificio escolar. Kazuki subió las escaleras hasta la azotea en cuestión de segundos, impulsado por la urgencia. Al llegar arriba, se le encogió el corazón al ver lo que tenía delante. Issei estaba de pie en medio del tejado, magullado y ensangrentado, pero aún intentaba ponerse de pie. Le temblaban las piernas mientras luchaba por estabilizarse, con el sudor y la sangre goteando por su rostro. Y de pie frente a él, completamente ileso, estaba Riser Fenex, sus alas doradas de fuego brillando intensamente contra el cielo nocturno. Kazuki entrecerró los ojos y apretó los puños. Issei, el enfrentamiento contra Riser Fenex había llevado a Rias, a Keno y Asia a la azotea del nuevo edificio escolar. Rias había depositado su fe en su poder de destrucción, creyendo que incluso podría derribar a un fénix inmortal. Pero sin importar cuántas ráfagas mágicas destructivas lanzara, Riser simplemente se regeneraba, y su sonrisa burlona se ensanchaba con cada ataque. Estaba al borde de perder toda esperanza cuando sucedió. Issei Odo ha llegado a la escena. Issei irrumpió en escena con su habitual entusiasmo arrogante. Tenía una habilidad especial para hacer que hasta las situaciones más desesperadas parecieran revertirse. Su inquebrantable determinación y cruda estupidez siempre lograron levantar el ánimo de la nobleza Gremori. En ese momento, Rias realmente creyó que la batalla estaba lejos de terminar. Sin embargo, la realidad no fue así. El cuerpo de Issei ya había llegado a su límite. Como demonio recién reencarnado, su resistencia no estaba ni cerca de la necesaria para batallas como estas. Hasta hace poco, Issei llevaba una vida normal y corriente, pero carecía de la condición física y mental necesaria para un combate prolongado. A pesar de su energía desbordante y su espíritu lujurioso que lo impulsaban, incluso eso tenía sus límites. Incluso los ataques amplificados del boss Ted Gear, que multiplicaron su poder exponencialmente, no lograron hacer mella en Riser. Al principio, Riser se había burlado de Issei, pero sus sonrisas eventualmente se transformaron en lástima mientras observaba la inútil lucha del chico. Cada vez que las llamas de Riser quemaban a Issei, Asia lo curaba y este se lanzaba de nuevo a la lucha. Era casi fantasmal la forma en que Issei se ponía de pie tambaleándose una y otra vez. Pero finalmente, cayó para siempre, su cuerpo se desplomó de cansancio. Aún así, se negó a permanecer en el suelo, con los brazos temblorosos presionando contra el suelo mientras intentaba levantarse de nuevo. Al ver esto, la resolución de Rias finalmente se quebró. ¿Qué les he hecho a mis preciosos sirvientes?
pensó, abrumada por la culpa. Mi egoísmo los ha arrastrado a este lío y los ha dejado maltrechos y destrozados. Akeno, Yumi, Koneko, Asia, Kazuki y ahora Issei, perdóname. Por favor, perdóname por ser un rey tan inútil. Reprimiendo sus emociones, Rias decidió rendirse. Me rindo. Riser gana. Antes de que las palabras pudieran salir de su boca, una mano la agarró del brazo con fuerza. Bofetada. Un dolor punzante le recorrió la mejilla al inclinar la cabeza bruscamente hacia un lado. Frente a ella se encontraba alguien que no esperaba. Kazuki Fuwa. Kazuki. ¿Cómo llegó hasta aquí? Issei le había dicho a Rias que Kazuki y Yumi estaban reteniendo al resto de la nobleza de Riser para darle la oportunidad de llegar a la azotea. Si Kazuki estuviera aquí ahora, eso significaba. ¿Qué demonios estabas a punto de hacer? La voz de Kazuki era gélida. Su habitual afabilidad había sido reemplazada por una furia desenfrenada. ¿Qué? Rias se estremeció. Dije, ¿qué demonios estabas a punto de hacer? Respóndeme, Rias Gremory. Se acabó, Kazuki. Perdimos. No quiero que nadie más salga lastimado. Se le quebró la voz al intentar razonar con él, pero Kazuki no lo permitió. Su ira se desbordó cuando la agarró del cuello y la atrajo hacia sí. Ni se te ocurra soltar esas tonterías. ¿Tienes idea de lo que haces? Al rendirte ahora, estás escupiendo en todo por lo que hemos luchado. Tampoco tienes en cuenta a tus sirvientes. ¿Por qué no podía entenderlo? Ella ya había aceptado la rendición. Cualquier cosa era mejor que ver sufrir más a sus amigos. Decidiste luchar porque no podías aceptar este matrimonio, ¿verdad? Si vas a rendirte, al menos ten el valor de mirar a Issei a los ojos y decírselo en la cara. ¿Qué? Las palabras de Kazuki la desgarraron por completo. Siguiendo su mirada, Rias volvió a centrar su atención en Issei. Allí estaba, con el cuerpo empapado en sangre y sudor, la respiración entrecortada, cada fibra de su ser temblando de agotamiento. Y, sin embargo, sus ojos ardientes y decididos, permanecían fijos en Riser. Issei. Susurró. Es un tonto, un pervertido, pero también es el tipo más directo que conozco. Si te rindes ahora, nos traicionarás a todos, y sobre todo, lo traicionarás a él, añadió Kazuki. A Rias se le encogió el corazón al oír sus palabras. Casi había cometido el mayor error. Rendirse sería traicionar a todos los que habían luchado tan duro junto a ella. Ella era su rey. Nadie más podía permitirse el lujo de ceder. Ella fue quien inició esta batalla, y era su responsabilidad llevarla hasta el final. Tenía que ser fuerte, su determinación debía ser inquebrantable. No podía flaquear ahora. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las secó furiosamente y con voz fuerte. Lo siento, Kazuki, lo siento, Issei. Me equivoqué. No me rendiré más. Vamos a ganar este partido. Me aseguraré de ello. Con renovada determinación, Rias Gremory se puso de pie una vez más. Kazuki colocó una mano firme sobre el hombro de Issei mientras intentaba levantarse. Issei, ¿lo oíste? Tu rey ha regresado. Ya está todo bien. Déjame el resto a mí. Kazuki, senpai. La voz de Issei era débil, apenas audible. Sí, respondió Kazuki con firmeza. Cuídalo, por favor, murmuró Issei, y sus fuerzas finalmente se acabaron mientras colapsaba. Issei. Gritó Asia presa del pánico. Está bien, solo quedó inconsciente. Asia, ven aquí. Gritó Kazuki. Sí, enseguida. Asia corrió a su lado, dispuesta a ayudar. Por favor, cuida de él, dijo Kazuki con urgencia, antes de volver a centrarse en Rias. Necesito preguntarte algo, Buchou. Rias se secó las últimas lágrimas y se puso de pie, esperando su pregunta. ¿Por qué odias tanto la idea de casarte con Riser? Entiendo que se trata de un matrimonio político, y entiendo que es algo necesario en la sociedad diabólica, ¿no? Rias dudó por un momento. ¿Qué debería decir? Finalmente, levantó la cabeza y sus ojos eran feroces mientras hablaba con convicción. ¿Por qué? Porque odio a los hombres como Riser. Odio a ese mujeriego sin carácter que trata a las mujeres como objetos. Quiero estar con alguien a quien ame, alguien a quien haya elegido con todo mi corazón, alguien de quien me haya enamorado apasionadamente. Ese ha sido mi sueño desde pequeña. ¿Tienes algún problema con eso? Rias lo soltó sin tapujos ni titubeos. Su voz resonó en la tensa atmósfera, y Riser, Ravel e incluso Asia se quedaron sin palabras ante su honestidad.
Cualquiera que observe desde afuera, ya sean los jefes de las dos familias o los reyes del mundo del inframundo, probablemente quedarían igualmente sorprendidos. Entonces, inesperadamente, el silencio se rompió con el sonido de una risa psicópata. PFF. Jaja, Ria se giró, sobresaltada y confundida. Su rostro se sonrojó de vergüenza, una mezcla de ira y humillación, mientras intentaba ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Qué es tan gracioso? Tartamudeó, claramente nerviosa por el repentino arrebato de Kazuki. Kazuki Fuwa reía, con una risa sincera, con los ojos brillantes de diversión. Incluso en medio de todo este caos, lo absurdo de la situación lo había impactado. «Eres increíble, Rías», dijo Kazuki, sin dejar de sonreír, intentando contener la risa. «Pero ahora lo entiendo. Tienes más fuego del que creía». Rías se quedó paralizada, con la cara todavía roja, sin saber si sentirse aliviada o avergonzada. Pero en ese instante, algo en ella cambió. Tal vez, solo tal vez, no estaban tan perdidos como creía. ¿Quién hubiera pensado que sería tal como dijo Ravel? ¿Te ganaste la lotería? Ravel, flotando en el aire, colocó una mano sobre su frente en una exagerada muestra de alivio. Jeje, Rías. ¿Te das cuenta de que, ganes o pierdas, tu reputación se verá gravemente afectada en cualquier caso? La voz de Ravel era juguetona pero cortante. Rías parpadeó, claramente inconsciente de la gravedad de su situación. Kazuki dio un paso adelante y explicó, recapitulando la conversación que tuvo con Ravel hace apenas unos momentos. Rías se congeló, con los ojos abiertos al darse cuenta. Jadeó, su rostro adoptando una expresión de sorpresa e incredulidad. ¡Qué divertido! Entonces, ¿qué será? ¿Seguirás luchando o es hora de rendirte? Preguntó Kazuki con tono ligero pero serio. Rías tembló, con los puños fuertemente apretados a los costados. Su determinación se consolidó al erguirse, su voz resonando con una determinación feroz. Lucharé. Si mi reputación se derrumba de cualquier manera, lucharé hasta el final. No puedo permitir que esto continúe sin una victoria. Necesito ganar y evitar este matrimonio, pase lo que pase. La voz de Rías temblaba de emoción, pero había algo innegablemente entrañable en ella. Kazuki no pudo evitar pensar que se veía aún más sorprendente en ese momento, decidida e inquebrantable. Lo entiendo, mi rey, dijo Kazuki con una sonrisa. Con eso, se giró hacia Riser, todavía aturdido, y dio un paso adelante con determinación. Buchou, llamó Kazuki, llamando su atención. ¿Qué pasa? La voz de Rías aún temblaba por el arrebato emocional, pero se concentró en él. Podrías pensar que la gente te va a dar la espalda, pero honestamente, creo que estás tomando la decisión correcta. Rías parecía desconcertada, claramente sin entender a dónde quería llegar Kazuki con esto. Creo que deberías buscar un matrimonio por amor. Es el sueño de toda chica, ¿verdad? Así que adelante, persigue ese amor. Encuentra a alguien que realmente te importe y sigue tu corazón, continuó Kazuki con voz firme y tranquilizadora. Kazuki, murmuró Rías, sus pensamientos claramente daban vueltas mientras asimilaba las palabras de Kazuki. Creo que podrás recuperar tu estatus de rey más adelante. Pero ahora mismo, haz lo que creas correcto. Y nos tendrás a nosotros, tus seguidores, a tu lado para apoyarte, pase lo que pase. A Rías se le cortó la respiración y abrió los ojos de par en par al comprenderlo. Por un instante, no dijo nada. Su mirada se posó en Kazuki, apreciando la sinceridad de sus palabras. Con la resolución fijada en su corazón, Rías observó cómo Kazuki tomaba su lugar, listo para enfrentar a Riser. Vaya, parece que te dejaron, Playboy. Gritó Kazuki a Riser, cuya expresión pasó de aturdida a furiosa mientras lo miraba fijamente. Bastardo. Gruñó Riser, con la ira ardiendo en sus ojos. Sin embargo, antes de que Riser pudiera reaccionar más, Kazuki actuó rápidamente. Desató un rápido disparo de tigre, un golpe brutal de fuerza abrumadora que chocó contra el pecho de Riser. El cuerpo de Riser salió volando, salpicando sangre de su boca mientras rodaba hacia atrás, pero en cuestión de segundos, las llamas se elevaron a su alrededor, y Riser volvió a ponerse de pie, completamente ileso. Tú, cabrón. ¿Cómo se atreve un canalla como tú? La voz de Riser rebosaba furia mientras miraba fijamente a Kazuki, con las llamas arremolinándose a su alrededor. ¿Hablas mucho después de golpear a mi camarada, eh? Déjame devolverte el favor.
Me aseguraré de que estés destrozado como él, gruñó Kazuki, con los ojos encendidos de furia fría. Ya veo, eres un artista marcial. El rostro de Riser se retorció de sorpresa y dolor mientras se frotaba el pecho, sintiendo el dolor del golpe de Kazuki aún irradiando por su cuerpo. Así que esta es la regeneración de Fénix, cura heridas a costa de un dolor inmenso. ¿Sientes el dolor, verdad? Se burló Kazuki, observando atentamente la reacción de Riser. TCH. ¿Y qué? Espetó Riser, su cuerpo brillando con un fuego intenso mientras invocaba más poder. Al momento siguiente, los puños de Riser se vieron envueltos en intensas llamas mientras se abalanzaba sobre Kazuki, lanzando golpes que serían hirvientes si conectaran. Pero Kazuki percibía sus movimientos. No tenía forma ni finura. Riser dependía únicamente de su habilidad Fénix, ya que nunca había entrenado adecuadamente en combate. A Kazuki le resultaba fácil esquivar sus golpes y contraatacar con eficacia. Kazuki esquivó el golpe salvaje y con un rápido contraataque, golpeó el brazo de Riser y le rompió el codo con un fuerte golpe. ¡Guau! Aulló Riser de dolor, con el rostro contorsionado. Pero como era de esperar, las llamas volvieron a girar a su alrededor y pronto se recuperó por completo, como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Entonces, puedes controlar tu regeneración a voluntad, ¿eh? Observó Kazuki. Si es así, seguiré haciéndote daño hasta que te quiebres. Es solo cuestión de tiempo. Los ojos de Riser se enrojecieron de rabia mientras cargaba de nuevo, gritando furioso. ¿Crees que puedes derrotarme? Haré que te arrepientas de esto. Pero Kazuki no tenía miedo. Sabía que lo único que debía temer de Riser era la inmortalidad del Fénix, pero también sabía que, si seguía lastimándolo, la regeneración acabaría por debilitarlo. Arderás en las llamas del infierno. Gritó Riser, desplegando sus alas de fuego mientras se elevaba hacia el cielo, cargando su ataque más poderoso. Sus manos brillaron con energía mágica concentrada mientras lanzaba una explosión mágica masiva directamente a Kazuki. El ataque fue aterrador, un infierno de poder puro que aniquilaría cualquier cosa a su paso. Kazuki abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que no tenía forma de bloquearlo, ningún medio de defensa. En una fracción de segundo, hizo lo único que podía hacer. ¡Gau! Kazuki gritó lo que podría llamarse otra versión de sí mismo, como si quisiera extenderse a través del tiempo y el espacio. Cuando las llamas del ataque de Riser cayeron sobre él, el mundo de Kazuki fue consumido por el fuego. Sin embargo, algo cambió en el aire. Kazuki. El rugido ensordecedor de una explosión ahogó el grito angustiado de Rías. El ataque de Riser había destruido una sección diagonal del nuevo edificio escolar, dejando atrás una ruina humeante y fundida. El hedor acre de los escombros quemados llenó el aire mientras Riser descendía a la azotea, con expresión de satisfacción. Ja, te lo mereces. Esto es lo que pasa cuando te atreves a hacerme enfadar. Jadeando pesadamente, las palabras de Riser sonaron como excusas para su hermana Ravel, casi como si estuviera tratando de justificar sus acciones. Hermano, ¿no crees que has ido demasiado lejos? ¡Qué tontería, Ravel! Esto no fue más que un accidente durante el juego, un simple incidente desafortunado. El ceño fruncido de Ravel se acentuó ante el desdén de su hermano. Sin embargo, sabía que lo hecho no tenía vuelta atrás. El puro poder del ataque mágico de Riser no habría dejado nada atrás, ni siquiera huesos. Era una persona fascinante, qué lástima. Un atisbo de arrepentimiento se apoderó de Ravel. Ella había deseado hablar un poco más con Kazuki, pero ahora solo podía volver su mirada hacia el afligido Rías. Kazuki, no, así no, Rías apretó los puños temblorosos, con la culpa y la ira hirviendo en su interior. Ya había perdido a Kazuki una vez por su propio descuido, un compañero de clase que murió protegiéndola. Kazuki no destacaba en clase, pero siempre que alguien se metía en problemas, era el primero en echar una mano. Rías tenía muchísimas preguntas sin respuesta sobre él. Su actitud amable, sus increíbles habilidades marciales. Y luego llegó el día en que ella le abrió su corazón, confesándole sus sentimientos sobre el matrimonio y su reticencia hacia su compromiso. Él fue el segundo en enterarse después de Akeno. Kazuki se había reído, pero no había descartado sus sentimientos. En cambio, le había dicho que se mantuviera firme en lo que realmente quería. La calidez que sintió en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Si hubiera tenido más tiempo con él, habría entendido lo que realmente era ese sentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Kazuki Fuwa se había desvanecido entre las llamas, dejándola con un vacío que la consumía.
Una oleada de ira sin precedentes comenzó a brotar en su interior. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a quitarme a Kazuki, mi tesoro? Mientras Rias se preparaba para desatar su furia, su magia comenzó a crepitar y a aumentar, un sonido pesado la interrumpió. Ruido sordo. El sonido de algo aterrizando cerca hizo que ella levantara la cabeza de golpe. Las expresiones de asombro en los rostros de Riser y Ravel llamaron su atención. Se giró para ver qué los había dejado tan atónitos, y su expresión reflejó la de ellos. ¿Qué? Frente a ellos se encontraba una figura monstruosa. Un dios demonio vestido de carmesí se erguía, con su cuerpo blindado por un exoesqueleto de otro mundo. Protuberancias que parecían cuernos sobresalían de su cabeza, mientras que un medallón brillante incrustado en su frente reflejaba la luz de la luna. La armadura no era meramente metálica, sino inquietantemente orgánica, como el caparazón de un escarabajo fusionado con carne. Sus articulaciones, cubiertas de extrañas células pulsantes, le daban una apariencia inquietantemente realista. El dios demonio carmesí miró a Rias con una concentración inquebrantable, y a pesar de su rostro aterrador, sintió algo familiar, una extraña calidez que emanaba de su mirada. Un nombre vino a sus labios sin que lo pidiera. Kazuki, murmuró. La figura blindada pareció sonreír y su boca alienígena se curvó levemente. Lo descubriste rápidamente, Buchou. La voz era inconfundible. Era la de Kazuki Fua. Kazuki. Rias no lo dudó. Se arrojó a sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Me alegro mucho de que estés a salvo. Pero, ¿qué es esta forma? Este es el poder de mi Sacred Gear, podrías llamarlo una especie de armadura, respondió con voz firme. ¿Tu Sacred Gear? Te lo explicaré todo después de encargarme de ese bastardo. Por ahora, tienes que dar un paso atrás. Está bien, ten cuidado, Kazuki. De mala gana, Rias lo soltó, su mirada se posó en él mientras se giraba para mirar a Riser. Disculpa la espera, Riser. ¿Listo para la segunda ronda? Tú, ¿cómo diablos estás vivo? Tus llamas no fueron suficientes para quemar la armadura Biobost, el verdadero poder del Gulliver. ¿Gulliver? ¿Ese es el nombre de tu Sacred Gear? Saber su nombre no cambiará tu destino. Antes de que Riser pudiera reaccionar, un rayo cegador salió disparado del medallón en la frente de Kazuki, atravesando directamente el cráneo de Riser. El cuerpo de Riser se desplomó en el suelo, solo para ser consumido por las llamas, mientras sus poderes regenerativos comenzaron a funcionar. Maldita sea, ¿qué carajo fue eso? Riser se puso de pie tambaleándose, con la confusión y la ira reflejadas en su rostro. Kazuki, no, Gulliver, permaneció en silencio, su cuerpo carmesí brillando amenazantemente a la luz de la luna. Aún no había terminado. Ser inmortal sí que es conveniente. Significa que puedo matarte, tantas veces como quiera. ¿Qué? La voz de Kazuki resonó con furia. Por mis camaradas, te haré pagar, Riser. Por cada uno de ellos. En un instante, Kazuki cerró la distancia entre ellos, activando el orbe de control gravitacional incrustado en su cintura. Smash, su puño, envuelto en intensa energía gravitacional, se estrelló contra Riser con una fuerza devastadora. Gravedad Knuckle. Esto es por Koneko. Auge. El golpe hizo que Riser se tambaleara y su cuerpo se desintegró en llamas antes de regenerarse una vez más. Maldito seas. La forma blindada de Kazuki se movió mientras extendía las espadas que sobresalían de sus brazos. El zumbido de energía vibratoria llenó el aire cuando las espadas de alta frecuencia cobraron vida. Esto es por Akeno. Las hojas atravesaron limpiamente los brazos de Riser, cortándolos en un instante. ¡Ah! El grito de Riser resonó al desplomarse, sus brazos volvieron a crecer entre las llamas de su fénix. Sin embargo, el fuego, que una vez fue imparable, pareció parpadear y su intensidad comenzó a disminuir. Kazuki avanzó de nuevo, con su orbe de control gravitacional brillando amenazantemente. Esta vez, desató un rayo concentrado de energía, cañón de presión, que destruyó el torso de Riser. Esto es por Yumi. El cuerpo de Riser se desplomó una vez más, dejando enormes agujeros en su cuerpo. Pero incluso mientras sus llamas los restauraban, se debilitaron, se atenuaron. Con fría precisión, Kazuki levantó la cabeza. El medallón incrustado en su casco brilló y, desde su centro, un rayo delgado y concentrado salió disparado. Rayo de cabeza. Esto es por Asia. La cabeza de Riser estaba llena de agujeros, su cuerpo se desplomó sin vida antes de arder en llamas una vez más. La resurrección del Fénix era más lenta ahora, sus llamas chisporroteaban débilmente.
Maldita sea. Kazuki no se detuvo. Activó de nuevo su orbe de control gravitacional, impulsándose por los aires. Con las piernas envueltas en energía gravitacional, se estrelló contra el suelo con una devastadora patada grave. Esto es por Issei. Gaa. El impacto lanzó a Riser por el campo de batalla, desplomándose al aterrizar. Sus llamas se reavivaron para sanarlo, pero ahora eran apenas un destello. Riser se puso de pie tambaleándose, temblando. Sus otrora orgullosas alas de fuego flaquearon, y su cuerpo se tambaleó mientras luchaba por ponerse de pie. Kazuki, aún envuelto en su armadura carmesí, se irguió, con voz aguda y burlona. ¿Y ahora qué, Riser? ¿Te rindes? Esas palabras provocaron un último estallido de desafío en Riser. Con un rugido furioso, desplegó sus alas y se elevó a los cielos. No te perdonaré. ¿Me oyes? Nunca. Flotando sobre el campo de batalla, la mente de Riser corría a 1000. No podía igualar a Kazuki en potencia bruta. Sus ataques eran implacables, su fuerza monstruosa. Sin embargo, esto no era solo una pelea, era un juego de clasificación. La victoria no requería derrotar a la pieza más fuerte del oponente. Los ojos de Riser se fijaron en las figuras detrás de Kazuki. Rias, de pie firme, y Asia, arrodillada junto al herido Issei, curándolo desesperadamente. Sí, eso es, murmuró Riser, con la voz temblorosa de alegría maliciosa. Al fin y al cabo, esto es un juego. Y si el rey cae, se acabó. Canalizando hasta la última gota de su energía mágica, Riser convocó un infierno masivo, con llamas más grandes y brillantes que antes. Todo su cuerpo fue envuelto, transformándolo en la imagen de un mítico fénix renacido. Toma esto, Rias. Es tu derrota. Riser Fénix no era un demonio común y corriente. Nacido como el tercer hijo de la prestigiosa familia Fénix, uno de los 72 pilares del inframundo, su inmortalidad le había asegurado una racha ininterrumpida de victorias en los juegos de clasificación. Sus derrotas eran meras partidas simbólicas, arregladas por cortesía social. Enfrentándose a Kazuki Fuwa, Riser buscó mantener ese legado, con el objetivo de obtener la victoria eliminando al rey ella misma. Todas sus seguidoras eran mujeres hermosas, y había formado un harén con ellas. Cada miembro de su nobleza era un espectáculo de seducción, y, como era de esperar de alguien de su estatus, Riser las había tomado a todas como amantes. Su vida parecía ser prácticamente perfecta. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había un problema que continuaba carcomiéndolo: su propio estatus. La herencia de la casa Fénix ya estaba decidida. Su hermano mayor sería el jefe de familia, mientras que el segundo asumiría el rol de consejero. Riser, a pesar de sus habilidades, fue relegado a la posición de tercer hijo, una identidad que encontró cada vez más insatisfactoria. Fue durante este tiempo de descontento que llegó una propuesta de matrimonio del prestigioso clan Gremory, otro de los 72 pilares. La familia Gremory había ganado relevancia gracias a la producción de un Mahou y desde entonces se había vuelto más poderosa que la familia Fénix. La novia propuesta, Rias Gremory, no solo era la futura jefa de su casa, sino también un prodigio reconocido y, para deleite de Riser, una joven increíblemente hermosa que encajaba perfectamente con sus gustos. Para Riser, este matrimonio era una oportunidad ideal. Prometía elevar su estatus, proporcionarle una esposa excepcional y contribuir a la continuidad del linaje diabólico de sangre pura, un asunto de gran importancia en la sociedad diabólica. Sin dudarlo, aceptó la propuesta. Sin embargo, el único problema fue que la propia Ria se opuso vehementemente al compromiso. Riser desestimó su resistencia como trivial. Creía que, una vez casados, sus objeciones se disiparían. Según él, el desdén de Rias por sus relaciones con su nobleza femenina provenía de su ingenuidad e inexperiencia. Estaba seguro de que, una vez que ella fuera suya, su perspectiva cambiaría. La idea de reclamar su voluptuoso cuerpo lo llenaba de ilusión. Sin embargo, la persistente rebeldía de Rias empezó a tensar las negociaciones. Incluso su famoso hermano Sircex, quien la amaba, pareció reconsiderar el acuerdo. Alarmado, Riser presionó a su padre para que acelerara los planes de matrimonio, lo que finalmente condujo al enfrentamiento actual. Bajo sugerencia de Graifia, se decidió que un juego de clasificación resolvería el asunto. Riser no se preocupó. Tenía a todos los miembros de su nobleza, con experiencia en juegos de clasificación, de su lado. En cambio, Rias solo contaba con 6 miembros, era un completo novato y carecía de la preparación adecuada.
Además, el propio Riser era un fénix, un demonio con el don de la inmortalidad. Perder era inconcebible. Sin embargo, ocurrió lo inimaginable. Riser Fenix se encontró acorralado y su confianza, una vez inquebrantable, se hizo añicos. Un solo peón sin nombre en la nobleza de Rías había derrotado sistemáticamente a 5 de sus miembros, y ahora ese mismo enemigo lo tenía contra las cuerdas. Las misteriosas habilidades de combate de Kazuki Fuwa y el abrumador poder de su armadura, un Sacred Gear conocido como Weaver, estaban más allá de todo lo que Riser había preparado o incluso imaginado. El dolor y el terror consumieron a Riser mientras los implacables ataques de Kazuki vulneraban su inmortalidad una y otra vez. Cada resurrección era más larga, y sus llamas se debilitaban con cada resurrección. Por primera vez, Riser comprendió realmente que, si bien un Fénix no podía ser asesinado en el sentido tradicional, podía ser destruido, física, mental y espiritualmente. La desesperación lo llevó a tomar medidas drásticas. Abandonando su orgullo, volvió su atención hacia Rías, quien estaba observando la batalla desde detrás de Kazuki. Si me llevo al rey, se acabó el juego. Rugió Riser, canalizando hasta la última gota de su energía mágica. Las llamas brotaron de su cuerpo, formando una enorme bola de fuego dirigida directamente a Rías. Kazuki, al reconocer el peligro, actuó al instante. Su voz resonó mientras se lanzaba hacia Rías con una velocidad cegadora, con las mejoras de su armadura Weaver amplificando sus movimientos. Presidente, quédese donde está. Yo la protegeré. Kazuki. Exclamó Rías sorprendida, pero algo en su voz la tranquilizó. Confiando en él completamente, se mantuvo firme. Creo en ti, Kazuki, dijo suavemente, con la voz llena de convicción. Su fe envió una oleada de fuerza a su peón. No sabía si era el efecto de las piezas malignas o sus propias emociones. Solo sabía que no se detendría ante nada para mantener a Rías a salvo. Kazuki abrió la armadura de su pecho, revelando el núcleo brillante de su Sacred Gear. Desde el núcleo, una oleada abrumadora de energía comenzó a crecer. Esto es por Rías, por todo lo que le has hecho. Con un rugido, Kazuki desató el Mega Smasher, el arma más poderosa de Weaver. El torrente masivo de luz consumió las llamas de Riser sin esfuerzo, tragándose al Fénix por completo. Imposible. No, esto no puede ser, ¡ah! El grito de Riser resonó mientras la luz lo transportaba a la distancia, desapareciendo en el cielo nocturno. Por primera vez en su vida, Riser Fénix conoció la derrota. Unos momentos después, tenues brasas descendían del cielo como estrellas fugaces. Una brasa cayó en el tejado y se encendió brevemente antes de transformarse en el cuerpo maltrecho e inconsciente de Riser Fénix. Su regeneración había llegado al límite, y su otrora orgullosa figura yacía inmóvil. Gran hermano. Ravel Fénix corrió a su lado, con sus delicados rasgos contorsionados por la preocupación. Se arrodilló junto a él, acunando suavemente su cabeza, pero él no mostraba señales de despertar. La voz tranquila y autoritaria de Grayfia pronto cortó la atmósfera tensa. Riser Fénix ha sido retirado. Por lo tanto, este juego ha sido declarado la victoria de Rías Gremory. El anuncio resonó en todo el campo de batalla. Al oír las palabras de Grayfia, Rías sintió que el peso del conflicto se le quitaba de encima. Se giró hacia Kazuki y corrió hacia él mientras este se deshacía de su armadura. Kazuki. Gracias. Muchísimas gracias. Las lágrimas brotaron de sus hermosos ojos carmesí mientras lo rodeaba con sus brazos, un abrazo cálido y tembloroso de alivio. Kazuki fue tomada por sorpresa, pero no pudo reprimir una pequeña sonrisa y le devolvió el abrazo con gentileza. Oye, creo que olvidé darle un último regalo de despedida, murmuró Kazuki, con un tono juguetón pero frío. Rías se apartó ligeramente, una mezcla de risa e incredulidad atravesó sus lágrimas. Ya lo dejaste hecho papilla. ¿No fue suficiente? Su risa iluminó la noche, pero antes de que Kazuki pudiera responder, Rías ahuecó su rostro entre sus manos y su expresión se suavizó. ¿Bebuchou? Balbuceó Kazuki, abriendo mucho los ojos al ver su rostro acercarse. Sin decir otra palabra, Rías se inclinó y presionó sus labios contra los de él en un beso tierno y prolongado. Kazuki se quedó paralizado al principio, abrumado por la inesperada dulzura del momento. Pero con el paso de los segundos, se derritió en el abrazo, saboreando la calidez y la suavidad de sus labios. Después de lo que pareció una eternidad, Rías finalmente se apartó, con las mejillas sonrojadas mientras jadeaba en busca de aire.
Esa fue tu recompensa, dijo ella, mirando hacia otro lado tímidamente. Has oído lo importante que es el primer beso en el mundo humano, ¿verdad? Bueno, este era mío, y quería dártelo. Así que, gracias, Kazuki. Kazuki parpadeó, todavía aturdido por el beso. Sí. De nada. A pesar de su torpe respuesta, la radiante sonrisa en el rostro de Rias hizo que su corazón diera un vuelco. Eso no era exactamente lo que tenía en mente cuando dije que le pagaría, pero maldita sea, ella es demasiado linda ahora mismo, pensó Kazuki, con el rostro ardiendo mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Sus pensamientos fueron interrumpidos bruscamente por un grito fuerte y angustiado. Kazuki se giró y vio a un Issei muy despierto, con el rostro entre conmocionado y traicionado. A su lado, Asia permanecía paralizada, con las mejillas rojas mientras sus ojos se movían entre Rias y Kazuki. Issei señaló con un dedo acusador a Kazuki, su boca se abría y cerraba como si intentara formar palabras, aunque nada coherente salía. ¿Qué? Kazuki suspiró, rascándose la nuca. Bueno, esto va a ser incómodo. Mientras tanto, Rias rió suavemente, su humor visiblemente más ligero a pesar de la teatralidad de Issei. Regresemos, dijo, tomando la mano de Kazuki. Nos hemos ganado un descanso. Kazuki se dejó guiar por ella y lanzó una última mirada a Issei, que parecía estar a punto de implosionar. Sí, la palabra incómodo ni siquiera alcanza para describirlo, pensó Kazuki, mientras una pequeña sonrisa tiraba de sus labios. En otra parte, las consecuencias del Rating Beam estaban siendo discutidas entre dos figuras prominentes. Debo admitirlo, dijo Lord Gremory, con su cabello carmesí brillando bajo la iluminación de la habitación. No esperaba que las cosas resultaran así. Le pido disculpas, Lord Phoenix, pero me temo que este compromiso queda oficialmente cancelado. El rubio Lord Phoenix asintió, con un semblante sereno a pesar de la derrota. Aunque es lamentable, no se puede evitar. Rias obtuvo esta victoria gracias a su propia fuerza y a la de su nobleza. Eso merece respeto. Aunque, añadió con una leve sonrisa, creo que le debo a ese peón suyo un agradecimiento personal. ¿Sí? ¿Y eso por qué? La excesiva confianza de mi hijo en la inmortalidad del Fénix siempre ha sido una preocupación. Esta pérdida podría ser una valiosa lección para él, admitió Lord Phoenix. Pero ese peón, era Kazuki. Sus habilidades son extraordinarias. Esa técnica de combate, su Sacred Gear, algo realmente digno de admirar. ¿Quién es exactamente? Ojalá lo supiera, respondió Lord Gremory. ¿Y tú, Sir Zetch? ¿Te mencionó alguna vez Rias algo sobre él? El joven, sentado en silencio, finalmente habló. No, padre. Creo que ni siquiera Rias era plenamente consciente de las verdaderas capacidades de Kazuki. Quizás decidió ocultarlas a propósito. Un hombre de secretos, entonces, reflexionó Lord Gremory. ¿Por qué ocultaría tal poder? Sir Zetch rió suavemente. Sea cual sea el motivo, me gustaría hablar con él algún día. Me intriga. Lord Phoenix se recostó con una sonrisa. Rias ha reunido una nobleza notable. El emperador dragón rojo, varios portadores de Sacred Gear, y ahora este misterioso Gulliver. El futuro del inframundo promete ser entretenido. En efecto, murmuró Sir Zetch, y su expresión cambió a una de profunda contemplación. El despertar del emperador dragón rojo, es solo cuestión de tiempo para que el dragón blanco aparezca también. Y este Gulliver, su poder ya rivaliza con el de un demonio de clase alta. Debo comprenderlo, tanto por el bien de Rias como por el del inframundo. Pensó. Más tarde, el resto de la nobleza de Rias se había recuperado bien. Akeno y Koneko, quienes se vieron obligadas a retirarse durante el combate, fueron sanadas por completo gracias a la curación crepuscular de Asia. Yumi, a pesar de su feroz batalla contra la reina de Riser, escapó con heridas leves. Issei, sin embargo, era otra historia. Aunque sus heridas físicas fueron curadas, el Sacred Gear de Asia no pudo reparar el golpe a su orgullo ni a su corazón. El beso de Rias con Kazuki durante el juego lo había destrozado. Aunque Kazuki confiaba en que Issei se recuperaría rápidamente en cuanto algo erótico lo distrajera, el dragón malhumorado seguía lamiéndose las heridas emocionales por ahora. Kazuki, por su parte, ofreció una explicación básica de sus habilidades. Compartió que después de perder a sus padres en un accidente, fue criado por su abuelo, quien lo entrenó en el arte marcial de Fuwa-en Ryu. Explicó que evitaba usar estas técnicas porque eran principalmente mortales, y Rias y Yumi habían aceptado este razonamiento después de presenciar el poder de primera mano.
En cuanto a Weaver, Kazuki mantuvo su historia vaga. Afirmó que era un misterioso Sacred Heart que se manifestó después de su reencarnación como demonio. La lógica se mantuvo, considerando que el Boosted Heart de Issei solo había aparecido después de la transformación. Aún así, la culpa lo carcomía por haberles mentido a sus amigos. Revelar que era un bono otorgado por una diosa misteriosa parecía demasiado, sobre todo porque no tenía ni idea de a qué panteón pertenecía. Si resultaba ser de los dioses exteriores, la explicación solo se convertiría en un caos. Algunas noches después, el espacio privado de Kazuki Fuwa quedó patas arriba, una vez más. Por eso, a partir de hoy, viviré en esta habitación contigo. Un placer conocerte, Kazuki-kun. Declaró Rias alegremente mientras entraba en su habitación, cargada con sus pertenencias. Kazuki la miró parpadeando, boquiabierto. Espera, ¿qué quieres decir con por eso? ¿Cómo tiene sentido todo esto? Rias simplemente sonrió, su comportamiento no se vio afectado en absoluto por sus protestas. Aunque las consecuencias del Rating Game habían sido significativas, el compromiso de Rias con Riser fue anulado formalmente. Se decía que Riser, todavía conmocionado por su humillante derrota, se había encerrado en sus aposentos, negándose a enfrentar el mundo. En cuanto a Rias, su reputación como rey no había sufrido tanto como ella temía. El consejo pareció sopesar la inclusión de Kazuki Fuwa, el venenoso dios demonio Weaver, e Issei, el emperador dragón rojo, como valiosos aliados para su nobleza. El resultado final dejó su posición solo ligeramente empañada, para su gran alivio. Sin embargo, nada de eso explicaba por qué de repente decidió invadir el espacio personal de Kazuki. A tu habitación no le falta ni tamaño ni lujo, Rias, señaló Kazuki, señalando con impotencia su pila de pertenencias. Me siento más segura aquí, respondió con una sonrisa traviesa. Kazuki gimió por dentro, ya anticipando el caos que este arreglo traería consigo. Entonces, ¿por qué haces esto? Preguntó Kazuki con los brazos cruzados mientras observaba a Rias desempacar alegremente sus pertenencias. Porque, Rias hizo una pausa, sonrojándose levemente. Siempre he soñado con algo así. Algo así como que... Ya sabes, vivir con alguien que me gusta. Kazuki refunfuñó, pasándose una mano por el pelo. Su franqueza siempre lo dejaba perplejo. Esto es demasiado repentino, Rias. Tal vez, admitió ella, suavizándose el tono mientras lo miraba con esos ojos encantadores y preocupados. Pero durante el juego me dijiste que fuera por lo que quiero, que no me contuviera. ¿No quieres vivir conmigo, Kazuki? Maldita sea. Esa mirada de cachorrito fue completamente injusta. Pensó. No es que no quiera, es que, empezó, tropezando con las palabras. ¿En serio? Entonces está bien, ¿no? Dijo Rias, con el rostro iluminado por el triunfo mientras volvía a desempacar. Kazuki dejó escapar un suspiro de resignación. Supongo que voy a vaciar el trastero para guardar tus cosas, murmuró, frotándose la nuca. Ah, ¿y Kazuki? ¿Sí? Llámame Rias. ¿Qué? De ahora en adelante, llámame Rias, insistió, con un tono tan casual como firme. ¿Por qué? Porque ya me llamaste así durante el juego, señaló con una sonrisa. Entonces, te doy permiso para que sigas haciéndolo. De hecho, no, quiero que me llames así. ¿Hay algún problema? Kazuki volvió a suspirar, pellizcándose el puente de la nariz. Eres implacable. Finalmente, la miró directamente. Bien, Rias. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante que lo tomó completamente por sorpresa. Gracias, Kazuki. Él murmuró algo en voz baja, preguntándose cómo su vida se había convertido en tal caos, y cómo diablos se suponía que debía mantener la compostura a su alrededor, sabiendo lo seductora y voluptuosa que era Rias. Aviso legal. Este audio es propiedad de Universos que no fueron. Cualquier intento de robo, copia o uso sin permiso será perseguido legalmente por un ejército de abogados multiversales. No es para tanto, pero sí cuesta trabajo editar y montar todo esto, así que mejor ponte a chambear en tus propios proyectos y deja que este canal siga creando en paz. Con amor, pero con respeto. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura.
Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.